Ujú. Sí, muy buenas tardes tengan todos. A nombre de la doctora Olga Benítez, rectora del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y en celebración de la Semana de la Biblioteca 2023, le damos la más cordial bienvenida a la conferencia Bibliotecas del Viejo San Juan, que será ofrecida por la doctora Carmen Alicia Morales. La doctora obtuvo un bachillerato en teatro y literatura inglesa ofrecida en la Universidad de Puerto Rico en 1967 y en 1973 una maestría en drama de Catholic University of America de Washington, D.C. En 1984 obtuvo un grado en educación de la Universidad de Maryland. Fue becada por la Embajada de España para estudiar literatura en la Universidad Complutense en Madrid, 1989, y Alcalá de Henares en Alcalá, 1997. Estudió literatura y arquitectura islámica becada por el Centro de Estudios Islámicos en Nuevo México, 2011. Obtuvo un doctorado en Historia Antigua y Medieval de Castilla en la Universidad de Valladolid, 2010-2009, con su tesis Isabel de Castilla, una psicobiografía. Publica sus artículos sobre la vida de infantas y reinas en revistas de historia medieval. Ha dictado conferencias sobre el derecho de la mujer hispana medieval en colegios y universidades. Ha publicado, además, 2 libros sobre la vida de la reina Isabel la Católica. Isabel de Castilla, una psicobiografía, Isabel la Católica, sus antepasados, e Isabel la Católica, influencia en Puerto Rico. En literatura ha publicado 4 libros de memorias urbanas, incluyendo Cundiamores, Cangrejeros, Ay Bendito y Borrachera Madrigal. La obra de teatro Turulete para niños, un libro para niños denominado Salsita, en revistas literarias y libros de texto para niños ha publicado cuentos y poemas. En periódicos publica sobre casas de poetas que visita internacionalmente y una columna mensual en el Adoquin Times sobre historia de San Juan. Se presentó durante 30 años contando cuentos, recitando y actuando sus unipersonales en ferias, festivales y universidades internacionalmente. Ha vivido en Estados Unidos durante 55 años, en donde ha recibido innumerables honores por su contribución a la educación y la cultura, incluyendo mención en cuanto a Who's Who's Among American Teachers. Sirvió en varias juntas directivas dedicadas a la educación y los problemas de la mujer hispana en Washington, D.C. Se jubiló de maestría y supervisora de lengua de Montgomery County Public Schools, Maryland, hace 15 años. Es cofundadora de la Asociación Puertorriqueña de Investigación de Historia de las Mujeres y fundadora y presidenta de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. Ahora, con mucho placer, les dejo con la doctora Carmen Alicia Morales. Adelante, profesores. Buenas tardes y muchas gracias, profesor Pimentel. Es para mí un verdadero honor poder compartir con ustedes en esta tarde. Le agradezco además mucho que me haya invitado y agradezco al Centro de Estudios Avanzados además haberme invitado para hablar sobre este tema que ha sido mi preocupación primordial y principal en cuanto a la educación del pueblo de Puerto Rico. Pues voy a comenzar con una tabla de una segunda mitad del siglo XV que pueden ver en la pantalla y se llama La Virgen de la Mosca. Evidentemente es una tabla anónima, pero se ha llegado a concluir de que la mujer sentada, la joven sentada, es la princesa Isabel I de Castilla, con su pelo largo, rojizo, y sus ojos claros, porque ella era, así era que ella se parecía. La vemos, por supuesto, con un libro. Detrás de ella se encuentra posiblemente el que fue su confesor casi toda su vida, hasta 1492, Fray Hernando de Talavera. Y en el centro, pues la Virgen con el niño. Y he escogido
este cuadro para empezar, porque la reina pues tuvo una colección de libros y una biblioteca amplia hace 500 años atrás. Y les voy a narrar cómo eso se relaciona con Puerto Rico. Los fondos y los archivos que he utilizado, y hay algunos que se me quedaron, fue la Biblioteca de la Universidad de Valladolid, estudios sobre la reina y su biblioteca, estudios sobre la biblioteca de Fray Diego de Deza, que fue mano derecha de la reina Isabel la Católica. Él fue el tutor del príncipe Juan. Alonso Manso, primer obispo del Nuevo Mundo y primer inquisidor en 1519. Y de Juan Ponce de León, nuestro primer gobernador. Archivo General y Biblioteca Nacional de Puerto Rico, Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico en línea, la Biblioteca del Centro de Estudios, la Biblioteca y Archivo de Patrimonio del Instituto de Cultura, el archivo de don Ricardo Alegría y entrevistas a Carmen Silvia Arroyo, primera bibliotecaria del Centro de Estudios Avanzados, el profesor Frances Mujica y la profesora Else Sayas del archivo archidiocesano. La conferencia se ha organizado en la siguiente forma. Primero les voy a dar un trasfondo histórico, voy a proceder a hablar de las bibliotecas de San Juan en los últimos 500 años y voy a terminar con una definición de Carmen Alicia Morales de lo que es una biblioteca. Primero vamos al trasfondo histórico. Voy a empezar con una biblioteca regia, la Biblioteca de la Reina Isabel I, porque como parte del movimiento intelectual femenino durante su época, las mujeres leían, no importaba qué estatus político o económico tuvieran. Ella crea una amplia biblioteca que tiene que haber compartido con todos dentro de su monarquía. Y era el deseo de ella de que los seres humanos fueran cultivados y educados cultural e intelectualmente. ¿Qué tipo de libros tenía la reina en su biblioteca? Pues ella cultivó, y esto lo obtuve de la catedrática María Dolores Gómez Molleda. Ella cultivó los autores clásicos, ella cultivó autores castellanos, ella cultivó aventuras caballerescas, filosofía educacional con libros de Hernando de Talavera, su confesor, y otros, y además historia. Y ella escoge este confesor Jerónimo, porque San Jerónimo fue un santo que insistió en la educación de la mujer. Él dice que la mujer que lee tendrá tal amor a las letras que así como otras gastan de tener perlas o cosas de seda, guste ella de tener en lugar de eso muchos libros sagrados. Entonces, además de su biblioteca personal, la reina católica cofunda el Colegio de Santa Cruz y el Colegio San Bartolomé en Valladolid, el Colegio de Santa Cruz específicamente en 1480 con Pedro González de Mendoza. O sea, que ella estaba empezando también a fundar colegios que servirían como universidades. Y esto lo hace en Valladolid porque ya ella se había ocupado de promover el auge de una universidad y una biblioteca en Salamanca. Entonces aquí tenemos, esta es una fotografía de mi colección de la biblioteca del Colegio de Santa Cruz, diseñada en el siglo XVII, ojo, no pertenece al siglo XV cuando el colegio es fundado en 1480. Esto ya es más adelante, a mediados del siglo XVII, que se diseña esta biblioteca. Y por supuesto es una biblioteca que está llena de incunables y libros de cantorales.
y ella también funda el Colegio de San Bartolomé, que es donde más adelante, a mediados del siglo XVI, Bartolomé de las Casas defiende un derecho indiano. Entonces, ¿cómo llega esto y por qué empezar con una biblioteca regia de la reina Isabel? Pues yo empiezo con esta reina Isabel porque la fundación de San Juan es una parte sofisticado puente de la historia jurídica y política del urbanismo que evoluciona en esa Edad Media y esa creciente efervescencia que empieza a llegar al Nuevo Mundo. Y San Juan y Puerto Rico pertenecen a esa esencia de ese reinado, de esa monarquía. Somos el comienzo. La ciudad es parte de la consolidación de ese experimento transicional de urbanismo que se debatía a voces en una reconquista en la península ibérica. Entonces, ¿cuál yo considero que es la primera biblioteca de Puerto Rico? Pues miren, la primera biblioteca de Puerto Rico tiene que haber estado situada en Caparra y la tiene que haber traído Juan Ponce de León, a pesar de que no se tiene constancia de lo que él trajo, porque cuando llega Juan Ponce de León al Nuevo Mundo, que llega en la nave de Fray Nicolás de Obando, cuando él llega, todavía no existía una hacienda, todavía no existía una casa de la contratación, porque la casa de la contratación no se crea hasta 1503. Así es que entre 1501 y 1502 que él llega, no se tiene constancia de qué exactamente fue lo que trajeron estos primeros pobladores en sus naves. Esto se tiene constancia más adelante. Tampoco tenemos, o yo no he encontrado la documentación de qué exactamente trajo Ponce de León a la isla de Puerto Rico. Pero aquí, en esta ruina, en lo que queda de esta casa cuando él llega en 1508, tiene que haber existido una pequeña biblioteca, porque este hombre es educado en la casa de la reina Isabel. Así es que si en enero de 1492, yo lo he encontrado en las cuentas del tesorero de la casa de Isabel siendo pago a Juan Ponce de León, pues tiene que haber existido una biblioteca, aunque hayan sido 5 o 6 libros, tiene que haber existido en Caparra una primera bibliotequita. Además, llega en 1512 la biblioteca de Alonso Manso, el primer obispo del Nuevo Mundo. Existe documentación de que esa biblioteca se quema en un fuego que tuvieron en Caparra, pero no importa, la biblioteca existió. El intento de educar bibliotecariamente y a través de libros existió en la isla de Puerto Rico inmediatamente, porque nos llegan 2 representantes de una monarquía, Alonso Manso y Juan Ponce de León, con permiso. Entonces, él llega a la isla de Puerto Rico, es nombrado junto con otros, pero él es el primero que llega y llega directamente a la isla de Puerto Rico. Vamos a ver. Déjame ver. Estoy teniendo problemas. Con permiso, estoy teniendo un problemita aquí para pasarla. Yo la ayudo, doctora, no se preocupe. Un momentito. No me quiere responder la computadora para No pasar se a la... preocupe, yo la ayudo inmediatamente, no se preocupe. Estaba funcionando lo más bien, pero no quiere... vamos a ver. No.
Caramba. No se preocupe, doctora. Le dio el slide para poder pasar. No se preocupe, un momentito. Estamos en la biblioteca de Alonso Manso. No, no, No sé qué le ha pasado a mi computadora que no quiere. Nada. Ahora, lo logré con un botón abajo. Gracias. Bueno, pues llega en 1512 una biblioteca de Alonso Manso. ¿Dónde tiene que haber estado esta biblioteca? Yo pienso que la iglesia de Caparra, la iglesia de San José en Caparra, en la villa de Caparra, tiene que ser parte de la fundación todavía hasta el día de hoy, y que la falta de estudios de la base de esa iglesia, falta de estudios arqueológicos, no nos han dejado completamente poder estudiar exactamente dónde fue que estuvo esta primera iglesia que se funda en Puerto Rico entre 1508 a 1512. Pero aquí, a este derredor de esta iglesia, tiene que haber llegado la biblioteca de Alonso Manso. Y con esa biblioteca, pues se tiene que haber continuado una educación cristiana. Entonces, ¿qué pasa con la mudanza a San Juan? Pues en la mudanza a San Juan tiene la oportunidad Alonso Manso de regresar a la península ibérica, de regresar a Castilla, a pedir fondos para expandir su misión de obispo en el Nuevo Mundo. Así es que el 20 de julio de 1521 se entregan a Puerto Rico los fueros y cartas pueblas fundacionales de esta ciudad, y llegan a esta ciudad 2 bibliotecas. Tiene que haber traído Alonso Manso otra vez, porque él regresa, él va y vuelve en 1519, y tiene que haber traído libros otra vez, porque esa era su misión, traer libros. Y llega, además tenemos un convento de los dominicos o convento de Santo Tomás. ¿Quiénes son los colonos que llegan a San Juan? Pues miren, eran gente trabajadora, eran albañiles, canteros, pedreros, vinieron unos cuantos licenciados, vinieron escribanos a escribir nuestras leyes, vinieron muchos agricultores. Dice Juan Ponce de León en el censo de 1519 que eran 600 colonos en Caparra, de los cuales un 50% eran agricultores. Vienen sastres, carpinteros, panaderos, labradores, o sea, vino de todo a nuestra isla. Entonces, la segunda biblioteca la tiene que haber fundado en el derredor, en algún lugar, en lo que es hoy en día la Catedral de San Juan, o la tiene que haber fundado muy cerca de ahí, que tiene que haber sido en el espacio que más adelante fue Palacio Arzobispal. Entonces, voy a repasar por qué el convento de los dominicos se llamó en primera instancia Convento de Santo Tomás. Pues miren, es bien sencillo. ¿Y por qué llegan los dominicos a la ciudad de San Juan y no vienen los franciscanos? Si en la colonización del Nuevo Mundo son los franciscanos los que tienen protagonismo sobre los dominicos, pues yo les voy a decir. El nombramiento de Alonso Manso lo hizo Fray Diego de Deza. Fray Diego de Deza era un dominico
mano derecha de la reina Isabel la Católica, reformador eclesiástico, tutor del príncipe Juan y nada menos que albacea del testamento de Isabel la Católica. En 1517, porque Fray Diego de Deza fue el último nombramiento de la reina a sus obispos. Ella lo nombra en 1503. Isabel muere el 26 de noviembre de 1504. O sea, que este hombre es el último nombramiento eclesiástico de la reina. Y él se encontraba con ella en Medina del Campo cuando esta reina muere. Ahora, en 1517 este hombre dice que él va a fundar, él está de obispo de Sevilla e inquisidor en Sevilla. Y en 1517 él funda en Sevilla el convento de Santo Tomás y funda además un estudio general de letras y ciencia, que era casi el equivalente de un comienzo como la Universidad de Salamanca, porque la Universidad de Salamanca estaba abarrotada de estudiantes. Así es que él decide que Sevilla necesita un centro de estudios de letras y ciencia. Además, una contribución importantísima que hace este hombre a la iglesia, y es que este hombre crea los libros parroquiales de bautismos y matrimonios, porque hasta ese momento, hasta una segunda mitad del siglo XV, esto no existía. Y esto es parte de la reformación eclesiástica que hace este hombre. Y por último, él nombra a Alonso Manso obispo, porque Alonso Manso no era cualquier sacristán, no era cualquier cura. Alonso Manso había estudiado en la Universidad de Salamanca durante la época que estudió el príncipe Juan, el hijo de la reina, en la Universidad de Salamanca. Alonso Manso fue sacristán de este príncipe. O sea que Alonso Manso estaba en Salamanca cuando muere el príncipe Juan y se hallaba de magistral en Salamanca para esa época, cuando muere ese príncipe. Entonces, pues por eso, no es solamente porque Santo Tomás fue dominico. Esa es la contestación fácil, decir, pues porque Santo Tomás fue un dominico muy reconocido, pues por eso se le dio al convento de los dominicos, se le dio el nombre de Santo Tomás. No, señor, es porque existe una mano debajo de todo lo que se hizo en ese convento de los dominicos y de las decisiones de Alonso Manso. Alonso Manso no fue un dominico, pero estaba regido por su patrocinador, que era el dominico Fray Diego de Deza, y es el que lo nombra. Primero lo nombra en el verano de 1512, lo nombra obispo, y en 1519 lo nombra inquisidor, y en 1519, y no solamente eso, porque como inquisidor tenía mejor sueldito, porque el hombre se estaba muriendo de hambre. Así es que, y lo manda de regreso al Nuevo Mundo. Y por eso le doy crédito también a Alonso Manso, que está en Puerto Rico entre 1512 a 1539, porque él muere en el 1539. Entonces, pues se funda este convento de Santo Tomás, porque este fue su nombre, no fue convento de los dominicos, es convento de Santo Tomás. Y ya saben la importancia del por qué, porque este mandato viene de personas que habían vivido regiamente bajo una monarquía isabelina. Entonces, bibliotecas y archivos tenemos en San Juan en el día de hoy. Señores, no nos damos cuenta, pero esta es una ciudad rica en archivos y bibliotecas. Tenemos la biblioteca del Centro de Estudios Avanzados, que terminaré mi charla hoy hablando sobre esa biblioteca. La biblioteca de la Universidad Carlos Albizu, la biblioteca de archivos del patrimonio histórico en el cuartel de Vallajá,
en el tercer piso. Y tenemos también en San Juan la biblioteca de la Escuela de Artes Plásticas, que se especializa en arte. Tenemos archivo y biblioteca del Instituto de Cultura del Patrimonio Histórico edificado en el primer piso del Instituto de Cultura, a mano derecha. Tenemos el Archivo General y Biblioteca Nacional de Puerto Rico en Puerta de Tierra, frente al Parque Muñoz Rivera. Tenemos biblioteca y archivo del Fuerte San Cristóbal, y eso es biblioteca y archivo militar de Puerto Rico. Es una especialidad que tienen ambas cosas y está muy bien puesto por su director Félix López. Tenemos además la Biblioteca Carnegie, que desafortunadamente pues ha sido cerrada, ya les voy a hablar de ella más adelante. Y tenemos la Biblioteca Museo Casa del Libro, que tiene una de las colecciones de incunables más importantes del Nuevo Mundo. Y los incunables son libros que fueron escritos después de 1451, cuando se establece la prensa de Gutenberg, y alrededor del año 1500, porque estos libros incunables eran impresos con la maquinaria que se inventa, pero eran ilustrados a mano. Y ahí la palabra incunable. También tenemos la Biblioteca del Ateneo Puertorriqueño, que no nos podemos olvidar de ella. Y un archivo y bibliotequita pequeña, archidiocesano de la Catedral de San Juan. Entonces, aquí tenemos una puerta de tierra en 1914, que lo que tenía era mayormente gente trabajadora, pero a esa área, a ese pedazo de tierra se le añade la Biblioteca Carnegie, que empieza su meditación, su porqué, su devenir, empieza en el año 1903 y en 1914 se funda. Sirve como biblioteca insular, fundiendo 5 bibliotecas o más. La biblioteca del convento de los dominicos pasa a la Biblioteca Carnegie, señores. La biblioteca del convento franciscano, que habían cerrado alrededor de 1832, ambos lugares. La Real Sociedad Económica de Amigos del País, su biblioteca pasa a la Carnegie. La biblioteca de la Diputación Provincial y la Biblioteca de Intendencia de Hacienda y Tesorería de Puerto Rico pasan toda esa biblioteca a la Biblioteca Carnegie en 1914. Y esa, señores, ha sido la importancia de esta biblioteca, que los libros, porque se llevaban libros con anotaciones, y los libros de todos esos años pues pasan a la Biblioteca Carnegie en 1914. En 1946, la Biblioteca Carnegie funda una biblioteca rodante que servía a miles de estudiantes a través de la isla de Puerto Rico en autobuses. El repositorio era una sección de la Biblioteca Carnegie, pero estaba sirviendo a toda la isla desde 1946. Entonces, cierra por primera vez la Biblioteca Carnegie en 1965 porque estaba en malas condiciones. En 1989 pasa el huracán Hugo y casi la destruye. Sirvió miles de estudiantes y desafortunadamente, pues ahora mismo está cerrada como biblioteca pública, pero contiene una pequeña área con una biblioteca de arte y se están dando algunos pequeños cursos en la biblioteca. Tengo una foto de Atilio Mozioni que retrata Puerto Rico entre 1898 y 1917. Fue un fotógrafo que vino con las fuerzas norteamericanas. Entonces, tenemos además en el Viejo San Juan la Casa del Libro, que ya se las he mencionado.
Elmer Adler funda la Casa del Libro en 1959 en la calle Cristo 255 y vuelve a Nueva York inmediatamente a pedir para el establecimiento de una colección de incunables. Y ya les he explicado, ya les he dicho lo que son los incunables. Es una de las colecciones establecidas en Puerto Rico. No todos son originales, muchos son copias que él obtuvo de la Universidad de Princeton y de amigos. No obstante, estos son libros que se producen entre 1451 al año 1500. Y entre ellos, por cierto, se encuentra un protocolo educacional de Fray Hernando de Talavera, el que fue confesor de la reina Isabel. Ese protocolo educacional se encuentra en esta Casa del Libro nuestra. Aquí tenemos una foto del interior de la Casa del Libro. Está muy bonito, muy bien puesto en calle Cristo 255. Entonces, al Archivo General y Biblioteca Nacional de Puerto Rico. En 1960, el edificio que había sido originalmente construido para hacer un hospital pasó a manos del Instituto de Cultura. Fue Escuela de Artes Plásticas por unos años, entre el 67 y entre el 67 y el 69, cierra como Escuela de Artes Plásticas. En 1973 se convierte en el Archivo General y Biblioteca Nacional de Puerto Rico bajo la dirección del doctor Ricardo Alegría. Y hasta el día de hoy es dirigida esta biblioteca y este archivo, es dirigido por el Instituto de Cultura de Puerto Rico. Les recomiendo que la visiten porque se han rehabilitado todas las salas. Ahora ya están próximos a darle una pinturita y reparar sus ventanas por fuera. Y está la directora de esta biblioteca ha hecho una labor maravillosa, es la profesora Hilda Ayala, y yo les recomiendo que vayan a visitar la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. El archivo archidiocesano, como se ha vendido, el Palacio Arzobispal, han tenido que mudarlo de San Juan, pero no importa, yo los sigo incluyendo porque el archivo archidiocesano es el archivo que tiene toda la documentación y algunas cosas de biblioteca, ¿no? Tiene además libros muy buenos que yo he utilizado también. Pues este archivo archidiocesano se ha mudado al 930 de la Avenida de Diego en los terrenos de la parroquia Santa María de los Ángeles. Y aquí les estoy dando el teléfono para los que necesiten utilizar estos servicios. Aquí entonces vamos a entrar en esta biblioteca maravillosa del Centro de Estudios Avanzados. Les estoy mostrando un grabado anónimo de mediados del siglo XIX del Centro de Estudios Avanzados, ya con su cúpula maravillosa. Esta es una fotografía de principios del siglo XX, la entrada del Centro de Estudios Avanzados, al lado del Palacio Arzobispal a su derecha, la entrada de la calle Sol y el principio del convento, el convento de las Carmelitas. El seminario conciliar. Existe una encrucijada en la educación del siglo XIX en Puerto Rico. Y lo que pasa es que se pasa una ley en España, las encomiendas de Mendizábal se pasan en España y se cierran todos los conventos y monasterios que no tenían cierta cantidad de monjes o de monjas dentro de estos monasterios y conventos. Como resultado,
en el viejo San Juan tenemos una crisis en 1832 porque se cierra lo que daba educación a la ciudad en la cual, el lugar en el cual también estudió nuestro gran pintor Campeche, José Campeche, en la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, pues se cierra el convento de los dominicos y además se cierra en la entrada el monasterio de los franciscanos, que tenía otra biblioteca. Y es en esta encrucijada de esta crisis educacional que para servir los alumnos de bajos ingresos con beca es el propósito y la perseverancia de Fray Alejo de Arizmendi, el primer obispo puertorriqueño, de fundar el 2 de julio de 1832 el Seminario Conciliar de San Ildefonso. Este seminario conciliar es renovado en el 1853 y se le añade una pequeña capilla que se encuentra en el segundo piso a la parte de atrás, de estilo neoclásico, y fue pintada por el italiano Giovanni Cavallini en 1858. En el 73 es constituido como segunda enseñanza. En el 74 se lleva a cabo un golpe de Estado en España y se restituye la dinastía borbónica con el rey Alfonso XII. Él deshace la Diputación Provincial y nombra como presidente a Demetrio Fernández y Martínez, el Marqués de la Esperanza, uno de Manatí. El seminario pierde el apoyo gubernamental y lo clausuran, y la educación pasa a ser dirigida, porque para este entonces está ocupado, el convento de los dominicos está ocupado por los jesuitas. Así es que en ese momento la educación pasa a ser otra vez una educación religiosa. ¿Qué pasa en la biblioteca que tiene este centro de estudios hoy en día? En algún momento, don Ricardo estuvo en México y en alguna forma sabemos que hizo comentarios de esta biblioteca. Es la Biblioteca Palafoxiana, que se encuentra en Puebla y fue fundada en 1646. Y ojo, noten que esta biblioteca se parece además a la biblioteca del Colegio de la Cruz, que les mencioné y les enseñé, que está en Valladolid, y esa biblioteca se funda y se hace también a mediados de un siglo XVII, igual que la biblioteca de Puebla, así es que las dos se parecen. Entonces, don Ricardo menciona que él lo tiene que haber visto. En 1976, el profesor Ricardo Alegría combina el programa de estudios puertorriqueños del Instituto de Cultura y el Centro de Estudios que había estado realizando en Casablanca y comienza a remodelar una estructura educacional para este centro de estudio. Restauró y creó salones de clase, una biblioteca hermosa, oficinas administrativas y salones de conferencia. La apertura oficial fue en agosto de 1977. Y entre 1979 y el 80, ya don Ricardo tenía matriculados 118 estudiantes. Y esto lo pudo hacer porque el Colegio de Santo Tomás de Aquino había cerrado entre 1979 y 1980. Y ahí él se va y crea este nuevo colegio que ha servido hasta el día de hoy en la ciudad de San Juan. Entonces, ¿por qué es importante y qué contiene esta biblioteca del Centro de Estudios Avanzados? Pues la primera bibliotecaria fue Carmen Silvia Arroyo.
ella confirma que don Ricardo trabajó arduamente buscando el dinero y comprando recursos para esta biblioteca. No solamente compró libros, sino también compró colecciones de documentos que se encontró en lugares de la isla, documentos de grabaciones del pueblo puertorriqueño. Noten cuando les muestre ahora la biblioteca que en el fondo se encuentra un mural. El mural no está firmado, pero yo he tenido la oportunidad de investigar en el archivo de don Ricardo con su directora, la profesora Isabel Pérez Montes. He tenido la oportunidad de saborear el contrato que hizo don Ricardo con Rafael Seco para que se hiciera un mural en la biblioteca del Centro de Estudios Avanzados, porque el artista fue un madrileño, un gran pintor español llamado Rafael Seco. Independientemente de la colección puertorriqueña que existe en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, yo que he investigado primero como estudiante, cuando mis años de bachillerato, y después como mujer en estudios graduados, ya doctorada en la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, les digo que las colecciones de libros de la Biblioteca del Centro de Estudios Avanzados no tienen nada que envidiar a la Biblioteca de Colección Puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico. El director de esta biblioteca durante muchos años fue Francis Mojica. Él tuve la oportunidad de entrevistarlo también, además de a Carmen Silvia Arroyo. Y él me indicó que don Ricardo le había dicho que al iniciar su gestión para hacer esta biblioteca, habló de la importancia de esta biblioteca con un intelectual en México, el cual tenía una biblioteca en el estilo de la palafoxiana. Recientemente, y la Revolución Mexicana, la biblioteca palafoxiana fue la biblioteca de Juan de Palafox y Mendoza, quien la donó con la intención de que estuviera accesible a todos los ciudadanos mexicanos. Y es posiblemente la primera biblioteca pública del continente americano. ¿Habrá sido esta, se pregunta Mojica, habrá sido esta la primera biblioteca que vio don Ricardo? Pues yo digo que sí, y posiblemente a lo mejor también vio la biblioteca de la Universidad de Valladolid, que se encuentra en el Colegio de Santa Cruz. Ups. Y aquí tenemos la biblioteca del Centro de Estudios Avanzados. Y ahí tenemos el mural que vino en lienzos, en rulos, a la ciudad de San Juan. Y alguien tuvo la amabilidad de colgarlo en contra de esa pared. Y es una alhaja. Y la biblioteca, pequeña, pero fue diseñada igual que las bibliotecas del siglo XVII del Colegio de Santa Cruz y de Puebla, en México. Ahora voy a terminar con la definición de lo que es biblioteca y le voy a pedir al profesor Pimentel, si es tan amable, y va a contestar una pregunta para mí cuando yo termine. Yo estoy segura que el profesor me va a decir que sí. Termino ahora, profesor, y le hago una pregunta muy importante. Yo busqué lo que era definición de biblioteca en el diccionario de la Real Academia Española
Y esta es la definición, que es una institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estructuración y estudio de libros y documentos. Lugar donde se tiene considerable número de libros. Hay un mueble, una estantería donde se colocan libros. Un conjunto de libros. Puede ser 3 libros. Esa es la biblioteca. La biblioteca de Juan Ponce de León pudo haber tenido 10 libros, 5 libros, pero era una biblioteca porque tenía más de uno. Obra en que se da cuenta de los escritores de una nación, de las obras que han sido escritas. La biblioteca de don Nicolás Antonio, la biblioteca de Alonso Manso, etcétera, etcétera. Entonces, yo consideré que esta definición que viene, nombre, biblioteca, que viene del griego y viene del latín, pues yo consideré que estaba muy apropiada, pero yo decidí que yo los quería dejar con mi propio pensamiento de lo que ha sido una biblioteca para mí en mi vida y por qué yo me dedico a hablar de bibliotecas y de una ciudad llena de bibliotecas y universidades, como lo es la ciudad de San Juan. La biblioteca comprende un protocolo filosófico de pensamiento ético y por ende define en su haber la capacidad del pueblo para obtener o tener libertad intelectual. Oiga, porque no es lo mismo leer un Paquín que ir y leer a Cervantes, leer los clásicos puertorriqueños que se encuentran en esta biblioteca, porque ese intelecto que se encuentra en esos libros es lo que va a dar, y en esa forma es que se va a tener la libertad intelectual del pueblo, a través del conocimiento en esa biblioteca. Y yo paso a terminar y a darle las gracias una vez más al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y al profesor Pimentel. Gracias a todos. Tenemos unas cuantas preguntas, yo sé, pero primero quiero hacerle la pregunta al profesor Pimentel, si es tan amable. Profesor, ¿se encuentra por ahí? Sí, Gracias. cómo no. Saludos, doctora. Profesor, Sí, díganme. ¿puede, si es tan amable, abundar un poco más? Usted que es el director ahora de la Biblioteca del Biblioteca, Centro, sí. ¿puede abundar un poco más en las colecciones y su importancia? Gracias. A usted, doctora, gracias por su conferencia, magistral conferencia. Bueno, la colección del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe cuenta con 21 volúmenes. Tenemos desde historia de Puerto Rico, historia de Hispanoamérica, Latinoamérica. También tenemos lo que es todo el área de literatura. Comprendemos también las tesis, todos los estudios, las disertaciones de nuestros estudiantes, que eso es inmensamente una fuente primaria ¿no? de mucho valor. Así que, y damos un servicio también a la comunidad aquí de San Juan, no solamente a la comunidad académica, sino a todos. La biblioteca está abierta para todos, para que nos visite. Así que trasciende, ¿no? El espacio académico para dar un servicio a la comunidad, para que todos puedan venir y disfrutar de esta colección. Porque nosotros, más allá de contener una colección, somos custodios, pero la ofrecemos. Porque la colección en sí del pueblo de Puerto Rico es un acervo del pueblo de Puerto Rico y está a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. A usted, Si doctora. usted tiene alguna pregunta, pues
Pasamos ahora a las preguntas, pues quedó tan magistral la conferencia, doctora. Y a todos nuestros asistentes, que les agradecemos inmensamente por su visita. Si tienen alguna Gracias. pregunta para la doctora, tan Claro que sí. magistral conferencia, por favor, con mucho gusto. Espera unos minutitos. Tengo aquí el señor Francisco Valentín que menciona, y cito, excelente ponencia por parte de la doctora Morales, y no tenía conocimiento de la gran cantidad de bibliotecas que hay en la ciudad de San Juan. Sí. También la señora Patricia Ortega Miranda, y cito, excelente conferencia, Carmen, gracias por toda esa valiosa información y por su maravillosa revalorización de nuestro acervo. Un lujo escucharla, un abrazo. Gracias. Que ha sido muy remunerada la conferencia magistral, muy buena. Vamos a esperar unos minutitos a ver si sale alguna pregunta adicional de nuestros asistentes, de la cual estamos muy agradecidos por su eh, visita a la conferencia. En unos minutitos. Excelente. Buenas tardes. Pues sin más, doctora, le queremos agradecer Muchas gracias. su Ha ponencia. sido un verdadero placer El placer está compartir con para ustedes nosotros. una vez más. Si me permite, Que- tengo aquí en el chat un mensaje de la señora Milagros Flores, y cito, estimada Carmen Alicia, muchas gracias por dar mención al archivo y biblioteca del Castillo de San Cristóbal. Su origen data del 1989, cuando ejercía como historiadora del Parque Nacionales en Puerto Rico, me di a la tarea de oficialmente establecerlo. Me da mucha alegría que ver todavía hoy prevalece y está en uso. Doctora Milagros Flores Román. Sí, Rosita. Gracias, muchas gracias. Gracias, doctora, por compartir esa información. Muchas gracias. Sí. Una preguntita. Tengo aquí el señor José Amorosos. Estoy buscando Sí. información sobre cómo sucedió los traspasos de fincas, propiedades, etcétera, de ciudadanos españoles cuando la llegada de Estados Unidos. ¿Existe un website del centro donde se pueda accesar a su catálogo? Si tenemos en la página del catálogo, la página del catálogo está en la página del centro, en caprc.edu, selecciona biblioteca y ahí le va a salir en el encasillado del área de catálogo. Ahí puede accesar tanto a nuestro catálogo institucional, lo que es la colección que tenemos aquí impresa. Y también puede accesar dentro de la página de biblioteca al catálogo de tesis que tenemos aparte sobre todas las disertaciones que tenemos en la colección de la biblioteca. También nos puede escribir un email con su consulta para darle un servicio más directo a enrique.pimentel@caprc.edu. Con mucho gusto le damos el servicio. Bien. El señor Francisco Valentín menciona, había leído que en la década de los 60 se quemó la biblioteca de la ciudad de San Juan y se perdió mucha información y libros valiosos. Sí, aquí, eso había escuchado. Les comento también que la conferencia está disponible en las páginas de Facebook y del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que pueden accesar cualquier cosa para verla nuevamente, con mucho Y gusto. también pueden leer Historia del Viejo San Juan detalladamente. Sí. Pues yo he ido subiendo toda la información de todas las bibliotecas de San Juan, pero ahora voy con calma a recoger toda esta información y la voy a publicar en mi columna de la Doquín Times. Así es que ahí estará ya más detallado, con más información de cada biblioteca. Muchas gracias. A usted, doctora, por su ponencia. Y pues agradecemos a nuestra conferenciante, invitada de hoy, la doctora Carmen Alicia Morales, por su participación y a todos los asistentes que compartieron con nosotros durante esta conferencia. Aprovechamos la ocasión para recordarles que el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe ofrece estudios académicos con 4 maestrías, cada una de estas en especialidad en Historia de Puerto Rico y el Caribe, Literatura de Puerto Rico y el Caribe, Relaciones Internacionales y Diplomacia, e Historia del Caribe
y cultura visual del Caribe. También tenemos maestría en arqueología de Puerto Rico y el Caribe, y también ofrecemos estudios de doctorado en historia de Puerto Rico y el Caribe y doctorado en literatura puertorriqueña y del Caribe. Estamos ubicados en la calle Cristo número 52 en el Viejo San Juan. Para más información pueden visitar nuestra página de internet en caprc.edu o nos pueden contactar al 787-723-4481, extensión 58, o el 787-725-3322, o por correo electrónico a admisiones@caprc.edu. Estamos aquí para servirles. Muchas gracias por todo y que tengan todos muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.